Traigo una palabra de parte del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dice a la iglesia cristiana, Rey de Reyes en Buenaventura, avanza. El Espíritu Santo le dice a la iglesia de Buenaventura, Rey de Reyes, avanza, 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 avanza. Y el que tiene oídos para oír lo que dice el Espíritu Santo, que oiga. Pero para avanzar hay que quitar los obstáculos. Para avanzar hay que quitar los obstáculos. Y hoy en día hay muchos obstáculos que impiden que la iglesia vea la gloria de Dios. Porque es que el Dios de esta Biblia es un Dios que hace maravillas. Pero hay muchas personas que no salen del aposento alto y solo vuelticas hablan en lenguas. Y siempre en el aposento alto. Dile al que está a tu lado, sal del aposento alto. Yo quiero decirte algo, iglesia. Cuando Pedro salió del aposento alto, se ganó 3,000 personas para Cristo. Cuando Pedro salió del aposento alto, caminaba y sacaba a los enfermos para que la sombra de Pedro cayera sobre ellos y los enfermos se sanaran. Pero mucha vueltica, y las personas creen que una persona espiritual es la que habla en lengua, se cae al piso, danza. Pero déjeme decirle que el diablo también hace lo mismo, porque el diablo imita. Y da tristeza ver cómo en las iglesias hay un juego extraño. Hay un juego extraño. Y la gente está convencida que porque danza, que porque habla en lenguas, que porque llora, ese es el evangelio que hay que vivir. Pero no, hay que avanzar. Yo estoy pasando en un momento de cosas tremendas en mi ministerio, porque cada día como que me exijo más y le digo al Señor, este no es el evangelio que habla la Biblia. El evangelio que habla la Biblia es muy diferente. Pero hay cosas que no dejan avanzar a la iglesia. Una, el pecado. Personas que viven una doble vida. Personas que no les importa en pecado subirse a un altar y contaminar el altar del Señor. Personas que no les importa adorar al Señor en pecado, con lascivia, lujuria, con ira, con raíz de amargura, porque hay hermanos que no les pueden decir nada porque ya se quieren ir. Hay hermanos que no se les puede decir nada porque parecen como un gatico de porcelana, delicados. Personas con raíz de amargura que por cualquier cosa se quieren ir de la iglesia, que por cualquier cosa ya no sirvo más. Pero lo único que a nosotros nos impide ver la gloria de Dios es el pecado. Así te dice el Señor, iglesia, hay que vivir en santidad porque Dios es santo. Pero hay personas que quieren vivir una doble vida en la iglesia, y así te dice el Señor, tú tienes que ser frío o tú tienes que ser caliente. ¿Qué quiere decir con que tú tienes que ser frío? Tú te puedes ir al mundo, no te tomes una cerveza escondido, ve y tómatela en público. No andes enamorando en Facebook, en WhatsApp, escondida, porque tú crees que nadie te ve. Dios te está viendo.
la escondida, váyase para el mundo. Porque es que los tibios son vomitados. Pero hay personas que están en las iglesias y entonces le preguntan a Dios, ¿por qué no me bendices? Y hay personas que quieren solo ser bendecidos. Y entonces ahí viene el falso profeta, el instrumento del diablo, decirle, Dios te va a prosperar. Y tú sabes que tú estás en pecado. Y viene el falso profeta y te dice, así te dice el Señor, Dios te va a prosperar. Vas a viajar, vas a tener una casa, vas a tener un carro, vas a tener un negro grandote con diente de oro. Y entonces, cuando le dan esas profecías, la gente se sacude y hablan en lengua. Déjeme decirle que si usted está en pecado y viene alguien a decirle que usted va a prosperar, el tal es falso profeta, porque Dios no bendice a alguien que esté en pecado, porque Dios es santo y Él mora, Él bendice en un cuerpo lleno de santidad. No le aplaudo, espera un momento. Dios no bendice en pecado. Dios está en todas partes, pero Dios no puede morar en cualquier parte. Él está en todas partes, pero Él no puede, escúchenme bien, Él no puede obrar en cualquier parte, porque Él es santo. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, si usted no está en santidad, no podrá ver la mano de Dios obrando al favor suyo. Una doble vida en las iglesias, personas que no se convierten. Hay mujeres tremendas que llega el predicador y están deseando al predicador, al pastor. Déjame decirte que a tu padre espiritual tú no lo puedes estar mirando con deseo. Hay mujeres deseando a su padre espiritual y teniendo pensamientos perversos con su padre espiritual. Y tú crees que nadie lo sabe. Dios lo sabe. Y a tu padre espiritual le tienes que quitar los ojos. Porque hay del que sea piedra de tropiezo para uno de mis pequeñitos. Váyase con su lascivia a la calle. Pero la iglesia hay que respetarla, porque la iglesia se viene a adorar, a santificar el nombre del Rey de Reyes, de aquel que cambió nuestras vidas. La iglesia no es un juego, la iglesia no es un antro de Satanás, la iglesia es un lugar santo que está para hacer sal para la tierra, para hacer luz para el mundo. Hay cosas que obstaculizan el crecimiento de la iglesia. Hay que avanzar, pero siempre con la consigna: santidad a Jehová. Hay otras cosas que no dejan avanzar a la iglesia, y es la amistad del mundo. Y así dice la palabra en el libro de Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, escúcheme bien, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Personas que son amigos del mundo, personas que están en la iglesia y están sirviendo en la iglesia, o quieren servir en la iglesia y están escuchando música mundana. Personas que están viendo pornografía y están hablando cosas que no deben hablar en el WhatsApp. Déjeme decirle algo, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una amistad con el mundo, un coqueteo con el mundo. Dígale al que está a su lado: no juegue a ser cristiano, porque el diablo no juega a ser diablo. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero muchas personas juegan.
Muchas personas juegan. Muchas personas juegan. ¿Y sabe quién fue un experto jugador con el enemigo? Sansón. Sansón se divertía con Dalila. Y le daba una falsa, le mentía sobre en qué consistía su fuerza. Y entonces Dalila lo amarraba y decía: Sansón el filisteo. Y Sansón ¡pum!, rompía las cuerdas. Así hay personas que juegan. Escúchenme bien, hay personas que juegan. Y un día están en la iglesia sirviendo, están adorando, están leyendo la palabra. Y salen de la iglesia a jugar con el enemigo. Y van donde Dalila. Y juegan con Dalila. Y entonces Dalila los atrapa. Pero al otro día van y oran: ay, Señor, ayúdame, Señor, me arrepiento. Y ¡pum!, y las cadenas se rompen. Y vuelve al otro día. Y vuelve y juega con Dalila. Y Dalila vuelve y lo amarra. Y está atado. Pero va a la iglesia y el pastor da una palabra de Dios y las cadenas se rompen. Libre otra vez y siguen jugando. Hasta que hay muchas personas que un día no se pueden desatar. Porque un día Sansón relató, le contó su secreto, en qué consistía su fuerza. Y era en el voto nazareno y él no podía cortar su cabello. Y entonces Dalila lo amarró. Y yo me imagino Sansón cuando Dalila dice: Sansón el filisteo. Y ya Sansón no podía soltarse porque ya no estaba el poder del Espíritu Santo. Y así te dice el Señor: no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. No juegues más. ¿Sabe qué no deja avanzar a la iglesia? Esas benditas, digo benditas porque las redes sociales en las manos de un hombre de Dios son un arma poderosa en contra del enemigo. Pero a muchas personas las redes sociales las tienen atadas. Tienen callos en los dedos. 3 de la mañana no duermen porque están metidos en el celular. ¿Qué tiene que hablar una niña de 16 años? ¿Qué tiene que hablar un joven del grupo de alabanza? ¿Qué tiene que hablar un hombre de Dios a las 3, a las 12 de la noche? En las redes sociales. ¿Qué tiene que hablar? Hay pastores que yo evangelizo por la noche. Por eso es que se pierde la visión. Déjeme decirle que Sansón perdió la visión. Sansón se puso a jugar con el enemigo y el enemigo le sacó los ojos. Y hay muchas personas que ya andan sin ojos, ya andan sin visión. Porque al principio querían conquistar, al principio era: pastor, aquí estoy. Al principio querían vivir en santidad, orar, adorar. Querían estar en todo, pero ahorita ya se ha acabado la visión. ¿Por qué? Porque han vivido una doble vida. Con el enemigo no se juega. David derrotó al gigante, pero a David lo venció una mujer. Hay hombres que se derriten ante una falda. Y hay hombres que no buscan la tentación. Hay hombres que no llegan a la tentación, perdone. Hay hombres que andan buscando la tentación.
La palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios la levantará. Pero hay muchos que no se caen, sino que ellos se tiran. Y les acontece lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a revolcarse en el perro vuelve a comerse el vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el pantano. Hay cosas que no dejan avanzar a la iglesia del Señor. Lo importante no son las multitudes. Para Dios traer un avivamiento a esta iglesia, no se necesitan tácticas, solo estar llenos del Espíritu Santo. Dios puede levantar aquí en este lugar una anciana, y esa anciana puede traer un avivamiento. Es solo una persona que aprenda a vivir en santidad, que aprenda a decirle al pecado no, y pueden traer un avivamiento más grande en Buenaventura. Y ese avivamiento se va a regar en muchas partes. ¿Por qué? Porque una llamita de fuego enciende todo el bosque. Hay cosas que no dejan avanzar a la iglesia. Yo le decía, Espíritu Santo, que predico en esa iglesia, y dile, avancen, que avancen, que avancen. Avanza, iglesia, pero quita los obstáculos, sáltalos, porque habrán tentaciones. El diablo vino a tentar a Jesús. Muchas personas no han creído y no saben a quién le están sirviendo. Hay muchas personas que no han conocido a Jesús. Jesús es el Rey más maravilloso, el hombre, el único hombre que pudo partir la historia, porque dice antes de Cristo y después de Cristo. Jesús es santo. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es lo más hermoso que hay. Pero hay personas que no han tenido un encuentro con Jesús, así estén sirviendo. Y la palabra dice que muchos llegarán y le dirán, Señor, Señor, en el nombre tuyo echamos fuera demonios, en el nombre tuyo profetizamos. Y el Señor les declarará, apartados de mí, hacedores de maldad, que nunca los conocí. ¿Saben por qué? Porque hay personas que están en la obra. Hay personas que están en la obra, pero los que están trabajando el servicio, los que hacen el servicio, es el ego. Y nunca lo hacen para darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quieren servirle a Dios, pero ¿para qué? Para alimentar su ego. Y cuando es su ego el que trabaja, su ego lo va a llevar al fracaso. No, usted no puede dejar que el ego trabaje. Usted tiene que enamorarse de Jesús primero. La palabra dice que nosotros tenemos que empezar por ¿dónde? Y predicar en ¿dónde? Le dijo, y recibiréis poder cuando haya recibido el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué representa Jerusalén? La casa. Judea representa los vecinos. Samaria representa ya las partes más lejanas, cuando vamos al mercado, cuando vamos a otra ciudad. Y lo último en la tierra, cuando salimos del país. Pero hay muchas personas que quieren empezar en lo último de la tierra y se quieren retroceder. Primero hay que empezar en la casa. Hay personas que la familia no llega al evangelio por su mal testimonio. Porque predicar afuera es fácil, pero predicar en la casa es difícil, porque en la casa están los ojos puestos. Oiga, personas que en la iglesia no pueden hablar en español y hablan solo en lengua, pero en la casa
hablan el español bien clarito, pero solo vulgaridades. Y entonces la mamá le dice: Andresito, venga a comer. Ay, no joda. No moleste, vayan a un mandado. No me molesten ahora. Hay que guardar el testimonio. Esta iglesia tiene que avanzar. Pero hay que limpiar el altar. Hay que limpiar el altar. Hay que ser íntegro. Cuando estemos mal y el pastor diga: sirva, hermano, y el pastor: no puedo. Yo creo que el pastor no te va a matar. Me gustó un día un líder de la iglesia en Cali, le digo: Juan David, ve y apaga la luz. Y la luz había que ir a apagar en el altar. Y me dijo: no, pastor, no puedo subirme al altar. ¿Por qué? Porque escuché música mundana, pastor. Me quedé sorprendido. Yo dije: eso se llama integridad. El ser cristiano no es que no vamos a pecar. Sí vamos a pecar, vamos a cometer errores. El problema no es que tú caigas, el problema es que te quedes en tu pecado y te apartes del Señor. Ese es el problema. Cosas que no dejan avanzar. Que hay personas que no escudriñan las escrituras, sino que leen y leen y leen y leen y leen y leen. Y la palabra dice: mi pueblo padece por falta de conocimiento. Y cuando la palabra dice mi pueblo, allí hay un sentido de pertenencia. Dios está diciendo: los míos padecen por falta de conocimiento. Los míos, mi iglesia, mi pueblo Israel, padece por falta de conocimiento. Y la iglesia no avanza porque hay muchos hermanos que les está aconteciendo lo de María. Están ocupados en las cosas del mundo. Y hay personas que están solo pensando en hacer su casa, solo están pensando en trabajar en sus hijos, en la vanagloria. Hay personas que hoy en día ya están pensando en la ropa de diciembre, ya están pensando en el equipo, en el televisor, ya están pensando en las cosas que son pasajeras. Y entonces se convoca a la gente para que vayan a evangelizar y la gente no tiene tiempo. Hay gente que no tiene tiempo ni para ir a la iglesia y solo van a la iglesia los lunes o los domingos. Porque el lunes es el lunes de juego. Pero la palabra dice: no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto más que veis que aquel día se acerca. Tenemos que congregarnos constantemente. Pero hay personas que no se congregan y no quieren servir. No se quieren comprometer con la obra. Y hay personas que no se comprometen en la obra. ¿Por qué? Porque tienen sus hijos ya grandes y tienen que cuidarlos. Y hay madres que las tienen de niñeras porque ya criaron a sus hijos y ahora tienen que cuidar a los nietos. Hay madres que no son mamá, sino empleadas de la casa. Son empleadas de la casa y no pueden servir y mantienen llorando: Señor, yo quiero servirte, pero no puedo. ¿Por qué? Porque son niñeras o empleadas. Y yo quiero enseñarles algo. Vamos al Salmo 127:3. Salmos 127:3.
Y dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto de su vientre. Escúcheme bien, si tú lees en el 127, allí dice un título, la prosperidad viene de Jehová, y más abajito dice, cántico gradual, ¿para quién? Para Salomón. ¿Qué quiere decir esto? Que este libro, este versículo fue escrito por un judío, ¿para un qué? ¿Para un qué? Para un judío. Entonces, escúcheme bien, la interpretación de la Biblia hay que saberla, hay que saber interpretar. Si este versículo tú lo interpretas con la cultura hebrea, tú te vas a engañar. ¿Tú te vas a qué? Engañar. El interpretar la Biblia conforme a nuestra cultura es un gravísimo y gravísimo error. Entonces, cuando tú lees las Sagradas Escrituras, lo primero que tú tienes que saber es a quién se lo están diciendo. Y vamos a interpretarlo. Dice, herencia. Y vamos a ver el concepto para los gentiles. ¿Qué es herencia para nosotros? Un regalo. Y tú con la herencia puedes hacer lo que tú quieras. Pero si vemos el concepto hebreico, es muy diferente. En hebreo, la palabra herencia significa administración, o sea, que tú te dan algo y lo tienes que administrar y le tienes que dar cuenta a la persona. Entonces, si tú interpretas este libro a la cultura de nosotros, entonces los hijos son tuyos y tú puedes hacer lo que quieras. Pero si tú interpretas este libro en hebreo, a quien fue escrito, los hijos son herencia. O sea que Dios te los dio para que los cuidaras. Y tú tendrás que darle cuenta a Dios. Pero hay mamacitas que están permitiendo el anatema en su casa y dejan que los hijos forniquen en sus casas, que prendan el equipo a todo volumen y metan mujeres y forniquen, que las mujeres metan a su amante. Si usted es cristiano, usted no puede permitir la fornicación en su casa. Entonces los hijos son ¿para qué? Para cuidarlos, porque son de Dios. Pero los hijos hay que cuidarlos hasta cierto tiempo. ¿Por qué? Porque sigamos leyendo, el 4 dice, como se atas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Usted sabe para qué la se ata. La se ata no es para tenerla de adorno, sino ¿para qué? Para lanzarla. Según la Biblia, los hijos hay que en un tiempo lanzarlos, pero como es un hombre de guerra, tiene que saberlo lanzar. Porque usted no va a echar a su hijo, ya cumplió los 18 años, y echarlo por echar, porque también tiene que ser sabia. Porque es usted una experta para la guerra. Pero usted a su hijo no le puede alcahuetear más. Su hijo ya tiene 18 y usted es la empleada, a usted le toca ir a trabajar para mantenerlo. Eso no puede ser. Su hijo a los 18 usted ya lo tiene que lanzar, que se estrelle con el mundo. Madres alcahuetas que no pueden servir a Dios porque tienen que guardarle el almuerzo a ese cabezón. Madres alcahuetas que no pueden servir a la obra. Muchas veces no pueden ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el hijo consume droga y entonces no lo puede dejar solo en la casa, porque si no se roba las cosas. Usted tiene que lanzarlo como se ata. Escúchenme bien. Y dice el 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Sabe qué es aljaba? Aljaba es la taleguita donde guardan las flechas del guerrero. Bienaventurado el hombre
que mete los hijos a la aljaba. La aljaba es para la guerra también. Hay que llenarla, pero ¿es para qué? Para lanzarlos. Eso está impidiendo que la obra crezca. Personas que ya cumplieron con sus hijos. No, iglesia, la iglesia tiene que levantarse. Aquí tienen que levantarse hombres y mujeres convencidos de que Cristo viene y hay que salir a las calles a evangelizar. Hay que ir a tocar las puertas. Oiga, yo le estoy diciendo, hay un avance para esta iglesia. Tienen que avanzar. Estas paredes tienen que romperlas. Tienen que buscar un lugar más grande, porque esta iglesia se va a levantar. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Ese hijo ya tiene que irse de su mujer. Oiga, otras mujeres que tienen que mantener, hacerle el oficio hasta a la yerna. No. Madres alcahuetas, hay que quitar ese estorbo y hay que hacer la obra, porque Cristo viene. Cristo está a la puerta. Nunca se habían encontrado tantas señales, pero hay algo que pasa. Dice la palabra que habían 10 vírgenes. Las 5 eran prudentes y las otras 5 insensatas. Dicen que las 10 tenían las lámparas. ¿Usted sabe qué es la lámpara? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. ¿Qué es la lámpara? La palabra. Estas 10 vírgenes tenían la palabra, pero dice que solo 5 tenían ¿qué? El aceite. ¿Y el aceite que representa? La unción. O sea que las 10 tenían la palabra, pero solo 5 tenían el aceite. Pero yo quiero decirles algo. Hay una virgen insensata que está trabajando mucho, que tiene mucha palabra, pero no tienen el aceite y andan tocando puerta a puerta. Déjeme decirle que una de las sectas más peligrosas que pueden haber se llaman los testigos de Jehová. Y son los que más trabajan. ¿Por qué los testigos de Jehová son tan peligrosos? Porque si usted es parte de los testigos de Jehová, a usted le enseñan a que los milagros, a que echar fuera demonios, eso no es de estos tiempos, que eso era en tiempo de los apóstoles. Y déjeme decirle que cuando Jesús fue a echar fuera un demonio, entonces le dijeron: echa los demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús dijo: ¿cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? Cualquier blasfemia será perdonada, menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Todo aquel que blasfeme, todo aquel que diga que los milagros no son de este tiempo, todo aquel que diga que los milagros y que echar fuera de los demonios, que eso no es de Dios, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, un testigo de Jehová pierde la salvación acá en la tierra. Así se arrepienta, ya no tiene salvación, porque ha blasfemado el Espíritu Santo. Pero ellos andan como león rugiente, tocando puerta a puerta, mientras que la iglesia duerme, mientras que la iglesia está murmurando, mientras que la iglesia anda en chisme, mientras que la iglesia están resentidos, mientras que la iglesia está en pecado. Los testigos de Jehová están llevando almas al infierno. Yo quiero que alguien se levante hoy en esta iglesia. Dice que las otras vírgenes tenían la lámpara, pero tenían ¿qué? El aceite. Esa es esta iglesia. Esta iglesia tiene palabra. Esta iglesia está llena de aceite. Yo digo que esta iglesia está llena de aceite. ¿Sabe cuándo se paró? Escúcheme bien. ¿Sabe cuándo? Cuando a la viuda se le paró el aceite. Cuando se acabó el aceite,
cuando se acabaron las vasijas. Yo creo que hay muchas vasijas aquí en Buenaventura y están sedientas del poder, están sedientas de ese aceite que tú tienes. Entonces, si tú no quieres que el aceite se pare, tienes que ir a buscar, tienes que ir a buscar las vasijas. Si tú, oiga, yo voy a decirle algo, si la iglesia se para, si la iglesia sigue durmiendo, el aceite se para, se acaba el aceite, pero si la iglesia va y busca esa vasija, ustedes no pueden dejar que la vasija se acabe, tienen que venir del norte, del oeste, del occidente, del sur. Y si no quieren venir, hay que irlas a traer. Entonces, miren lo tremendo, las 10 vírgenes tenían ¿qué? La palabra. Todas tenían la Biblia, la palabra, pero solo 5 tenían la unción. Y déjame decirte que dice la palabra que las 10 estaban durmiendo cuando vino el Señor. Y yo me sorprendí, yo me pregunté, pero ¿por qué estaban durmiendo? Entonces, las insensatas, ¿saben por qué dormían? Porque ellas ya se cansaron de escuchar que Cristo viene y se cansaron de escuchar que Cristo viene. Y hay muchas personas que les dicen que Cristo va a venir y no pasa nada. Ya. Ay no, eso hasta mi tatarabuela escuchó eso y no ha venido. Y ya hay gente que no cree en la venida y ya no lo están esperando, están durmiendo. Las insensatas tienen la palabra y se quedan dormidas esperando al maestro. Pero las otras estaban dormidas. ¿Saben por qué? Porque la unción cuesta. Porque la unción cuesta. Un hombre y una mujer llenos de unción son personas solo esforzadas y valientes. A mí me da tristeza cuando personas que se suben a un altar y no pasa nada. ¿Quiere que le diga algo? Si tú lo buscas en la intimidad, Él te va a recompensar en lo público. No es venir a orar aquí que nos vea todo el mundo orar. Es orar en la intimidad. Es consentirlo, es adorarlo en la intimidad. Muchos adoran aquí y en la casa ni se acuerdan ni de la J de Jesús. Hay que buscarlo en la intimidad. ¿Sabe que la unción cuesta? Dígale que está a su lado, la unción cuesta. En Sudamérica prácticamente se ha levantado un solo hombre de avivamiento, que es Carlos Anacondia. Un hombre que trajo avivamiento a Bolivia, trajo avivamiento a Colombia, trajo avivamiento en Argentina. Pero ya estos hombres no se ven. ¿Por qué? Porque la gente está ocupada. La unción cuesta. Déjeme decirle algo. Hay algo que yo les puedo impartir hoy. ¿Y sabe qué es? La unción. Eso yo se lo voy a impartir. Y yo voy a traer un despertar a esta iglesia en el nombre de Jesús. Pero escúcheme en algo. Pero hay algo que yo no les puedo impartir. ¿Y sabe qué es? La presencia de Dios. Porque la presencia tiene que buscarla cada uno. Cada uno tiene que buscar la presencia de Dios. Hay personas que están luchando con pecado. Y entonces dicen, no, es que no podemos, somos seres humanos y como seres humanos pecamos. Si usted está diciendo que usted es carne y como carne peca, pues entonces el apóstol Pablo dijo, viví en el Espíritu para que no satisfagan los deseos de la carne. Personas que están luchando con pecados y no pueden salir. ¿Por qué? Porque alimentan la carne. Nosotros somos seres tripatitos, cuerpo, alma y espíritu. Déjeme decirle que el cuerpo se alimenta con la comida, con el jugo. El alma se alimenta con las emociones, pero el espíritu se alimenta con las cosas espirituales. Y Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de parte de Dios. Pero hay personas que alimentan nomás la carne.
Y eso compran pescado y compran cosas afrodisíacas para mantener bien calientes y tener bien contentas las mujeres. Pero yo quiero decirle algo. No hay que preocuparse por lo que va a aparecer. No hay que alimentar lo que un día se va a acabar. Lo que permanece es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Los que guarden su palabra tampoco pasarán. Esos hombres, estas 5 mujeres, estaban cansadas. ¿Saben de qué? De ayunar, de orar, de vigilar, de ir a predicar la palabra. Estaban esperando a Jesús, pero ayunaban constantemente, oraban, buscaban. ¿Cuánto hace que no ayunas? Esa iglesia de hoy en día, los ayunos de Daniel, eso no es un ayuno, porque ayuno es de negarse de alimento. El que vive en ayuno es una persona que entra en el espíritu. Yo he estado 20 días sin comer, sin un dolor de cabeza. La pastora Sandra, hija del pastor Luis Gilberto Arias, ayunó 40 días, mi hermano. Una mujer ayunando 40 días. Pero personas que no, que hay que ayunar comiendo frutica. Ayunan hasta mediodía. ¿Qué ayuno es ese? ¿Qué ayuno es ese de mediodía? Nosotros tenemos que aprender a vivir en el espíritu. Tenemos que vivir como ángeles. Los ángeles no comen, los ángeles no beben, los ángeles no duermen. Pero hay mucha gente que sueña. Pero yo quiero decirle algo. Si tú estás soñando, tienes que despertar primero. Para cumplir tus sueños. Porque hay gente que sueña y sigue durmiendo. Si tú estás soñando, tienes que despertar. Tienes que despertar. Tienes que despertar para que tu sueño se haga realidad. Hay que comenzar a trabajar por sus sueños. Yo no sé si se van a levantar aquí hombres y mujeres de ayuno y oración. Hombres y mujeres que le digan al pastor: no cuente conmigo 20 días, porque 20 días me voy a ayunar. Hay que volver a lo espiritual. Quiero enseñarle algo. ¿Tengo tiempo, pastor? Escúcheme bien, le voy a enseñar algo tremendo. En el pasado, Adán y Eva, vamos a ver a Adán. Dios lo hizo a imagen y semejanza de él. ¿Cuál es la semejanza de Dios? Dice la palabra que Dios es ¿qué? Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Adán era espíritu. Y si usted no lo quiere creer, entonces ¿por qué Adán le puso nombre a todos los animales de la tierra? ¿Cómo fue al mar y se metió al mar y le puso nombre a todos los animales del mar? ¿Cómo hizo y se metió debajo de la tierra y le puso nombre a todos los animales de la tierra? Solo tenía que estar ¿en dónde? En el espíritu. Pero la palabra dice que Dios le dijo: y ciertamente morirás si come del fruto, ¿no es cierto? Pero vemos que Adán vivió muchos años. Entonces uno dice: la Biblia mintió. La palabra dice: ciertamente morirá. La serpiente le dijo no, que eso era mentira. Pero dice la palabra que él vivió 900 y pico de años. Entonces, ¿qué fue lo que murió? Lo que murió fue la semejanza de Dios. Y por eso Jesús le dijo: un hombre, deja que los muertos entierren ¿a quién? A los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están sin Cristo Jesús son personas que nomás tienen cuerpo y alma. Escúchenme bien. No tienen ¿qué? Espíritu. Pero cuando nosotros vino a la iglesia el Pentecostés, dice la palabra que vino el Espíritu Santo, y entonces el hombre comenzó a hablar nuevas lenguas. Cuando el hombre habló nuevas lenguas, entonces volvió a su estado espiritual y se pudo volver a comunicar con Dios. Porque una persona en las carnes no se puede comunicar con Dios. Por eso es que los del mundo le dicen a nosotros que oremos por ellos.
Por eso es que los del mundo tienen que tener un yeso, tienen que tener una imagen de María, tienen que tener una cruz para poderse comunicar con Dios. Pero nosotros no, porque nosotros ya andamos en lo espiritual y nos podemos comunicar con Él. Nosotros le hablamos y Él nos habla. Pero hay que volver a esos niveles. La Biblia dice que en el Nuevo Testamento que Felipe se transportó de un lado al otro en el espíritu. La palabra dice que Jesús traspasó paredes. La palabra dice cosas diferentes del evangelio que se vive hoy en día. Yo quiero decirles, hay que volver al espíritu. ¿Sabe por qué a Daniel no se lo comieron los leones? Porque los leones ellos comen es carne, ellos no comen espíritu. ¿Por qué los amigos de Daniel no lo consumieron el fuego? Porque el fuego no consume el espíritu, el quema es la carne. Ellos están en el espíritu, hay que vivir en el espíritu. Oye, una sola mujer o un solo hombre que decida vivir en el espíritu y trae uno de los avivamientos más grandes que pueda haber en la historia de Buenaventura. Un solo hombre, una sola mujer. Fuego. Uno solo. Ahora, por la llaga de Jesús. Póngase sobre sus pies. Hay personas que están atadas en el pecado y no pueden ver la gloria de Dios. Yo creo que hay hombres y mujeres que se tienen que levantar y vivir en ayuno, vivir en rodillas. Hay que levantar, que sea ahí, varón, porque usted hoy su vida va a cambiar. Aquí tienen que haber hombres y mujeres que tienen que vivir en el espíritu. Aquí se van a levantar, escúcheme, pastor, aquí se van a levantar hombres y mujeres de 8, 9 horas de oración. Amén. Cierre sus ojos. Póngase de pie, mamita. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo. Alguien que quiera cambiar la historia de Buenaventura. Alguien tiene que dejar de hablar que Buenaventura es violento, que en Buenaventura roban. Tiene que dejar de hablar de Buenaventura. Dejar de estar confesando cosas malas de Buenaventura. Deje de estar murmurando de Buenaventura. Y levántese y luche por Buenaventura. Unas suavecitas.